Amén. Y bueno, pues le hemos titulado este mensaje, Sube conmigo. Por favor, escríbelo ahí en los comentarios, sube conmigo, amén. Escríbelo ahí porque queremos referir este tema a un reinicio de la vida. Y se dice en una frase coloquial que solo llegas más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos, amén. Y esto tiene que ver con un arranque, con un reinicio, y tal vez tengamos muchas preguntas acerca de cómo continuar con la vida. Pues nos hemos encontrado en una pausa, nos hemos encontrado en una situación donde tuvimos que frenar nuestras actividades, y a lo mejor ya estamos empezando a proyectarnos cómo debemos continuar la vida. Debemos comprender cuál es la estrategia del avance que debemos tener, de tal manera que podamos mantenernos fuertes, pero también llenos de una vida interna, de esa vida que da nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones para restaurarnos y así poder recibir la restitución de todo aquello que perdimos. Pero la Biblia dice acerca de continuar después de un gran conflicto, y Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 nos refiere la palabra del Señor: uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés nos da la referencia de para poder seguir adelante, para seguir continuando juntos, nos da la referencia de la unidad. La Biblia dice que uno solo no lo puede hacer, pero dos personas juntas difícilmente se pueden separar. Así es de que uno de los aspectos que vamos a aprender en este tema es que nosotros necesitamos estar unidos. También Mateo capítulo 18 versículo 20 dice la palabra: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo nos indica una vez más la unidad, pero ahora en el nombre de Jesús, porque es ese eje indispensable para tomar un reinicio. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice también la palabra del Señor: y todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice la palabra, de tal manera que en las casas ahora es el lugar donde no hemos dejado de estar reunidos en su presencia. Pero para continuar tenemos que tomar estos 3 aspectos. La Biblia nos enseña que tenemos que estar juntos, la Biblia nos enseña que nos reunamos en el nombre de Jesús, y la Biblia nos enseña que continuemos en las casas. Pues este es el principio de todas las cosas acerca de lo que es la reunión de la iglesia. Y hay una pregunta con la que quiero iniciar este mensaje también: ¿qué necesito para reiniciar? Yo quiero que tú escribas esto ahí en pantalla con signos de interrogación y puedas escribir: ¿qué necesito para reiniciar? Pues en el libro de Jueces vemos la historia que inicia con un Dios poderoso. También está Caleb y el pueblo de Israel. Ellos venían de no dejar de servir a Dios. Si nosotros hacemos un recuento, cuando Moisés muere, entonces Josué es levantado, es motivado por Dios, y entonces Josué obedece todas las normas y reglas de nuestro Dios. Por lo tanto, él queda liderando. Pero ya a este tiempo, el ejército, el pueblo ya había perdido a Josué y habían servido fuertemente a Dios, pero ellos tenían que continuar. Habían terminado de pasar un proceso de luchas y aún la pérdida del sucesor de Moisés llamado Josué, y vemos aquí los pasos para seguir un reinicio. Y quiero hablarte por lo menos de 4 aspectos importantes: cómo es que tenemos que reiniciar, cómo es que tenemos que continuar la vida, porque tenemos nosotros que tener la precaución de no caminar heridos, de no caminar enfermos, de no caminar imposibilitados acerca de lo que nos resta de vida, acerca del futuro de nuestra familia. Eso es algo muy importante. Así es de que como primer punto te voy a pedir que escribas: hagamos una consulta a Dios. Jueces capítulo 1 versículo 1 dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová,
Y la pregunta que hicieron los hijos de Israel, ahí lo puedes leer en el versículo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Tomemos en cuenta que ellos venían de servir a Dios en guerra, en conflicto. Todo el proceso de Josué fueron tiempos de guerra, fueron tiempos de lucha, pero también fueron tiempos de victoria. Cualquiera podría resumir que ya basta de tanta guerra, que ya basta de tanto conflicto, pero resulta ser que Israel comprendía quién era su Dios, pues las familias habían servido a Dios y a su vez vivieron momentos difíciles, pero el deseo de Israel era reiniciar, continuar después de la partida de Josué. Las cosas no podían quedar en una pérdida, las cosas no podían quedar en un duelo, las cosas no podían quedar con vestiduras de silicio. Normalmente las personas pierden mucho tiempo en la vida cuando se les borra el camino por causa de sus pérdidas, por causa de sus duelos, por causa de sus silicios, por causa de la posición que tenían antes del conflicto. Toma en cuenta que nosotros podemos perder mucho tiempo de la vida cuando nosotros perdemos el camino o el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero es sorprendente que después de ver venir luchas, poder preguntar a Dios: ¿y ahora con quién seguiremos peleando? Es sorprendente la actitud del pueblo de Israel, que cuando ellos habían perdido al líder, al que iba enfrente en batalla, al que estaba en turno, ahora le preguntan a Dios: ¿qué es lo que sigue? ¿Quién es el que tiene que subir a pelear? Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que solamente un verdadero discípulo de Jesucristo sabe que esto es parte de la vida, porque Cristo es su descanso, porque Cristo es su renuevo, porque Cristo es su agua en el desierto, y porque saben que la meta del verdadero discípulo transformado por Jesucristo siempre va a pelear la buena batalla. Por lo tanto, no se reinicia porque tal vez se necesita un tiempo para recuperarse, y eso es normal. Pero lo que puede preocuparnos en esta mañana es que no tengamos ánimo de reiniciarnos en la vida, de recuperarnos espiritualmente, recuperarnos emocionalmente y aún, ¿por qué no decirlo?, recuperarnos económicamente. Hay tantas cosas en las que hoy en día necesitamos trabajar, hay tantas cosas en las que nosotros necesitamos reiniciarnos, necesitamos recuperar por medio de Jesucristo. ¿Y sabe por qué las personas pueden estar en un conflicto? Porque podría ser que puedan tener miedo de volver a perder. Muchas personas dejan de invertir porque una vez perdieron. Muchas personas dejan de intentar porque a veces no les salió bien. Pues muchas personas podrían dejar perder su vida porque nos fue muy mal en este tiempo. Pues hay personas que pueden pensar en renunciar a tener hijos, matrimonios, porque hoy vivieron una experiencia sumamente difícil. Déjeme recordarle que el pueblo de Israel había pasado por muchas batallas, inclusive no nada más habían perdido a Josué, habían perdido a Acán por causa de su pecado. Anteriormente habían perdido a Moisés. Acán era uno de los de ellos, era uno de los que estuvieron peleando tiempo atrás. Mas sin en cambio muere Moisés, muere Acán, muere Josué, y dicen: ¿y ahora qué sigue? Amén. Así es de que la vida nos sorprende siempre con el poder y la autoridad de Dios. Pero sabes una cosa, iglesia, necesitamos dar un paso de fe y continuar después de esta grande pausa y escuchar la voz de Dios, preguntarle a Dios qué es lo que sigue. Entonces, el segundo punto es escuchar precisamente también la voz de Dios, y dice aquí: recordemos que Jehová se presenta con el nombre de guerra y que siempre estará dispuesto a ponernos en victoria en medio de cualquier conflicto. Pero la victoria no viene si no hay una guerra. No podemos triunfar si no peleamos. No podemos poseer la victoria si no enfrentamos la guerra, si no enfrentamos la batalla. Por eso es importante que la siguiente guerra que viene ahora es el desánimo para que nosotros podamos restaurarnos.
La siguiente guerra es que nosotros volvamos a tener confianza en el lugar donde Dios nos puso a vivir. La siguiente guerra es que confiemos que Dios está con nosotros. Mira el verso 2 de capítulo 1, libro de Jueces, y dice la palabra: Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Dios nunca te dará algo que Él mismo no haya conquistado antes de que te envíe. Escucha esto: Dios conquista antes de enviarte. Por lo tanto, cuando la conquista en Dios ya está hecha, es que Dios solamente te llama para poseerla. Y le dijo a Judá: sube. Algo asombroso es que Dios ya estaba en la batalla antes de que él pudiese responder al llamado de Dios. Muchas veces estructuramos o pensamos o dudamos las órdenes de Dios, pensando cómo vamos a hacer para cumplir con lo que Dios ha mandado hacer. Pero necesito decirte de parte del Espíritu Santo de Dios que Él ya llegó a decirle a tus enemigos, a los que vas a enfrentar adelante, que vas a ir tú y los vas a ir a derrotar. Pues si nosotros regresamos al versículo que acabamos de leer, la Biblia nos enseña que Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Y sabes que esa tierra a la cual Judá necesitaba subir, entonces ya estaba poseída por enemigos. La tierra donde Judá necesitaba estar y conquistar ya está poseída por cosas que probablemente le pudiesen causar desánimo. Pero mira lo que dice el punto 3, y dice: sube conmigo. La unidad con lo que empezamos hoy la introducción, hablándote de esos 3 versículos acerca de lo que Dios nos decía en su palabra, que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Lo que decía en Eclesiastés: si uno solo caminaría, con 2 seguirían adelante. Y también lo que dice la palabra: y se reunían en las casas. La unidad es importante en estos tiempos, y yo creo que esta es la parte medular del mensaje. Sube conmigo como tercer punto. Jueces, en el capítulo 1 verso 3, dice la palabra: después de haber escuchado a Dios, recibir la instrucción de Dios. Todo aquel que recibe instrucción de Dios tiene seguridad de lo que va a suceder en su futuro. Todo aquel que tiene miedo de su futuro tiene inseguridad de la voz de Dios. Amén. Así de que Judá era una tribu, era un hombre que estaba seguro de lo que Dios iba a hacer. Y dice en el verso 3: Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. ¿Qué quiere decir acá? Dios llamó a Judá para que tomara la tierra donde Dios ya había triunfado. Solamente Judá tenía que ir y pelear. Pero ¿sabe una cosa? Yo miro en el versículo 3 unidad, porque dice la palabra que Judá llamó a su hermano. Y lo que necesitamos para reiniciar es tener unidad. Así es de que busca en tu familia a los Simeones. Busca entre los tuyos a ese Simeón que te va a acompañar de aquí en adelante, porque necesitamos ser la fuerza de esa familia que Dios formó en cada uno de nosotros. Busca a tu Simeón, iglesia, y sube. La Biblia dice que cuando Judá recibió la instrucción de parte de Dios, entonces Judá le dijo a su hermano: sube conmigo. Y es el título de este mensaje: sube con tu familia. No vayas solo, porque va a ser más difícil. Iniciamos diciendo que solo llegarás más lejos, pero juntos, solo llegarás más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. ¿Qué estaba haciendo Judá? No quería llegar rápido a la tierra, quería llegar lejos con todos los suyos, quería conquistar todo lo
lo que Dios le dijo. Así es que redoblaron esfuerzos para recibir, hermano, la palabra de Dios, la visión de Dios, la dirección de Dios. No es suficiente muchas veces con un par de manos. Necesitamos la mano de los Simeones, la mano de tu esposa, la mano de tu esposo. Necesitamos la mano de tus hijos. Necesitamos la mano de todo aquel que está viviendo bajo tu techo. Así es de que ora por tus Simeones, dirígete por tus Simeones y dile: vengo a decirte que tenemos que unirnos para reiniciar nuevamente nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? No podremos hacer mucho si no caminamos en unidad. Escuche esto: no podemos hacer mucho si no caminamos en unidad. Alguien de tu familia ya está saliendo o tiene que empezar a salir por el sustento. Por mientras, la retaguardia, los que se quedan en casa, deben saber cómo comportarse. No restes a las personas la fe. No seas pesimista. No digas que nunca saldrán adelante. No restes fuerzas. No generes problemas, hermano. Aquel que resta fuerzas se encarga de estar gritando. Aquel que resta fuerzas se encarga de estar poniendo en crisis a la familia. No restes fuerzas. No restes fe, tampoco no restes satisfacciones. Aplaude los logros de tus Simeones, hermano. Cuando tú te reconoces a tus Simeones, nunca les vas a restar fe, nunca les vas a llegar a escribir un plano trágico, un plano pesimista. Siempre vas a estar poniendo cosas de parte de Dios para avanzar en tus Simeones. Tú que eres un Judá, tú que estás al frente de lo que Dios te puso, en algún momento cuando el esposo tenga que salirse, cuando se tenga que salir ese Judá, la Judá que queda en turno es tu mujer. Cuando tú tengas que salir, mujer, el Judá que queda en turno es el hermano mayor, asignado a seguir saliendo adelante. Tienes que reconocer quiénes son tus Simeones y quiénes van a ser los Judá que tienen que continuar en esta batalla de la vida. Pero es una batalla que si tú te acercas al Señor vas a descansar. Es una batalla que si tú le crees a Dios, entonces todas las cosas se te van a facilitar, porque sabrás que no tienes que pelear con tu mente, no tienes que pelear con tus emociones, no tienes que pelear con tus órganos, no tienes que pelear con tus finanzas, sino que tienes que dejar que Dios sea el que pelee la buena batalla por ti. Y solamente Dios te dice ahora, Judá, que estás escuchando esto, busca tus Simeones y ve con ellos, que podamos acompañarnos juntos. Déjame decirte que el que trabaja debe salir a conquistar y estar dispuesto a aprender algo nuevo si es necesario para proveer. Amén. Es bien importante, hermano, que nosotros oremos por la persona que está saliendo, porque la persona que está saliendo, aunque tú la veas revestida de desesperación por buscar, también tiene miedo, también se le presentan situaciones difíciles. Pero tú que estás saliendo a trabajar y no has encontrado trabajo, déjame decirte que para conquistar debes estar dispuesto a aprender cosas nuevas si tú realmente quieres proveer. Tal vez el trabajo que tú tenías ahorita va a ser difícil que lo encuentres, así de que abre tu corazón, porque Dios te puede volver a dar más talentos. Abre tus oportunidades mientras que la retaguardia en tu familia están orando por ti. Esa es la forma de reiniciar. La esposa debe tener un confort de oración, de unidad en el hogar, y todo el equipo debe tener la trinchera en óptimas condiciones. Y voy a hablar por lo menos de 3 cosas que debe estar en la trinchera, que tiene que estar en el búnker, que tiene que estar en el hogar donde tú moras, en el hogar de Dios. Y la primera cosa es que no te olvides de las cosas espirituales. Acuérdate, tú, hermano, que estás saliendo al frente, pero también la retaguardia que se queda respaldando tu salida. Oren, ayunen, lean la palabra, alaben y adoren al Señor y consagren su vida. Ya no más oportunidades a la carne, muertos a la carne en el nombre de Jesús. La segunda cosa para tener una trinchera óptima es cuidar las cuestiones económicas, pues no debemos desaforarnos en la primera oportunidad.
Como punto número 1 te puedo decir en la cuestión económica: mantén la disciplina por un tiempo más. La disciplina de abstenerte, la disciplina de no gastar mucho, con la finalidad de madurar. El hábito que se formó en esta cuarentena, en esta situación de reclutación, porque pues aprendimos, fíjate bien, que el 60% de los gastos que generamos no eran esenciales para vivir. Y si nosotros mantenemos la disciplina, maduramos el hábito, seguramente vamos a estar recuperando y vamos a estar posicionados en el futuro. Escucha esto: las personas aprendimos a vivir con menos del 40% de los ingresos. Eso es maravilloso. Se estima que el 60% del fluido de tu dinero es en cosas que no son básicas. Wow. Entonces no debemos desaforarnos. Como segundo aspecto, hablando de las cosas económicas, para generar la base económica, por lo que se necesite en lo que hay más estabilidad. No debemos desaforarnos aunque ya tengas la oportunidad, sino que tenemos que regenerar la base económica que se perdió en nuestra familia. Nosotros no vamos a formar la base económica de una nación, la estructura económica de un país, no, pero sí podemos regenerar la base económica que se perdió. Por eso es importante que te abstengas, y esa base la vas a permitir que crezca hasta que tú mires estabilidad. Y la tercera cosa son las cosas físicas. No debemos restar vida a ningún miembro de la familia. Estamos en el ascenso, por lo tanto no tenemos que cuidar nuestras palabras hacia nuestra esposa, tenemos que cuidar las palabras hacia el esposo, tenemos que cuidar las palabras hacia los hijos, tenemos que cuidar las palabras hacia los padres, porque una palabra contaminada nos puede restar fortaleza. Y recuerden que ahorita vamos a iniciar un ascenso gradual, un ascenso no desaforado. Por lo tanto, no agredas a nadie en tu familia, no te desahogues con tu familia. Aprende a abrir la válvula correcta, tal vez con ejercicio. Aprende a abrir la válvula correcta con oración, y dile a Dios cómo te sientes, pero no hieras a tu familia. Sométete a las normas de tu hogar en esta nueva forma de vivir. No juzgues al que le está costando más trabajo incorporarse a este nuevo arranque de vida. Intervenga más bien la familia para ayudarlo y sacarlo adelante. Ordena tu casa, participen todos, mantengan una casa limpia, de tal manera que cuando lleguen los proveedores encuentren un hogar satisfactorio, que no vengan a hacer más corajes por lo que faltó hacer, sino que la familia se empiece a incorporar poco a poco y empecemos nuevamente a destruir todos aquellos hábitos. Tal vez hoy eres de las personas que tiene un sueño trastornado. Tal vez eres de las personas que no puede dormir después de las 12, 1 de la mañana, y te hablo a ti: tienes que regenerar tu sueño, porque si no, los que se levantan a generar bendiciones, los que se levantan a trabajar, los que se levantan por un sueldo y te encuentren sin bañarte, te encuentren sin un qué hacer, obviamente, como vamos en ascenso, los vamos a menguar. ¿Me explico? La cuarta cosa: toma lo que te pertenece. Y quiero llegar al versículo 4 de este mismo libro de Jueces. En el versículo 4 dice: Judá subió y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Hallaron a Adoní Bezec en Bezec, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Qué quiere decir esto?
El cananeo de este tiempo es el tipo de la impiedad que estuvimos viviendo en confinamiento. El espíritu cananeo es todo lo que busca decepcionarte de Dios. Porque por un tiempo el dios del cananeo llamado Baal rivalizó con Jehová. Estuvieron desafiando a Yahweh, a Jehová, el Dios fuerte en batalla. Pues hoy ese espíritu no va a querer que tú poseas el futuro que tienes tú que retomar de parte de Dios. Por eso Dios le dijo a Judá que Jehová le estaba entregando al cananeo, que es la impiedad, que es lo opuesto que te va a llevar para que no confíes en Dios. Yo quiero que tú tengas en cuenta que a lo mejor has estado enfrentando, encarando al espíritu cananeo a lo largo de tu semana, y que tal vez su fin ha sido estarte motivando para decepcionarte de Dios. Por eso dice la palabra que cuando Judá subió, Jehová ya tenía la pelea arreglada. Y no es que la haya sobornado, es que Jehová debilitó a los enemigos de Judá. Yo quiero decirte que este espíritu de cananeo ya está vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que Dios está haciendo es que solamente Él te quiere ver subir a ese monte donde habitan los enemigos, para que tú veas cómo pueden ser vencidos por medio de Jesucristo. Y esas cuestiones que se levantaron, entonces no van a prevalecer más en contra tuya, no van a estorbar. Dios nos entrega al cananeo, hiérelo en el nombre de Jesús. Así de que espíritu de cananeo, en el nombre de Jesús, espíritu que traes impiedad, espíritu que me llevas a decepcionarme de Dios, en el nombre de Jesús eres derrotado, porque hoy Jehová me está diciendo que me está entregando esa victoria en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la Biblia dice, la palabra, que también no nada más le entregó al cananeo, sino que también le entregó al fereceo. ¿Y sabes qué es el fereceo? El fereceo es la raza de gigantes que poseían los ídolos más grandes, y son todas aquellas cosas que nos intimidan sobrenatural y emocionalmente para robarnos la paz, para robarnos la seguridad, para que la paz y la esperanza se pierdan, y que nos quieren conducir para hacernos vulnerables. Pero ahora Jehová dice: ve y derrota, porque son los pesos en la navegación que desestabilizan tu barca. Wow, maravilloso es el Señor. Lo que Dios le estaba diciendo a Judá: pues subiste, pues creíste, tomaste a tu familia y creíste en la promesa. Dios te está diciendo: si tú crees en la promesa, entonces vas a vencer al cananeo y al jebuseo, y no importa lo que venga. Si tú crees, yo ya los vencí. Si tú crees, yo ya estoy adelante en el futuro. Si tú crees, yo estoy en el campo de batalla. Pero es importante que el que va al frente y la retaguardia entonces sean un buen Judá y un buen Simeón, que crean en el poder de Dios, amada iglesia. Ahora Jehová te dice: ve y derrótalos, porque son esos pesos que estaban desestabilizando tu navegación. Hoy lo sabes y debes tenerlo presente, porque cuando Israel habló con Jehová, le dijo: ¿y ahora quién va a subir? Recuerde que ellos venían de un proceso de pérdida y de guerra.
Y no dijeron, ay, por fin, ya estamos aquí en esta tierra, nos conformamos, ya no queremos más. De ellos no dijeron eso, dijeron, Señor, ha pasado todo esto, pero ahora ¿qué sigue? Yo te digo, haz esta pregunta a Dios en tu oración y dice, Señor, hemos pasado una pandemia, aunque no se ha terminado, pero tenemos que reiniciar. Y tú dime, Señor, ¿ahora qué sigue? Pues Dios te dice a ti, Judá, que estás entendiendo esta palabra, busca tus Simeones, porque el cananeo y el jebuseo ya están derrotados para la gloria de nuestro Dios. Aleluya, hay gozo en la presencia del Señor porque hay triunfo. Y quiero concluir con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y el apóstol Pedro escribe esto: en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente. ¿Qué quiero decirte, amada iglesia? Que el principio, el reinicio es precisamente: toma tus Simeones, preséntate delante de Dios y dile, Señor, ahora ¿qué sigue? Pues por la gracia de Dios tenemos una familia. Únete, escucha